que me habló el Señor esta mañana en medio de nubes, le diría. Me costó un rato largo entender lo que el Señor me estaba hablando, entender el punto, el enfoque, pero era muy fuerte la palabra como la tenía, lo que estaba sintiendo. Es más, hasta, fíjese si estaría confundido, yo le cuento estas cosas para que usted me conozca en la simpleza de lo que soy, que recibo algo de parte de Dios. Entonces dije, eso está en tal lado, voy a ese tal lado donde yo dije que está, ni a gancho, nada que ver. Yo recibí cualquiera, dije yo. Me conecté mal, no había wifi. Entonces me quedé ahí, no puede ser, ¿dónde? Y por supuesto le pregunté, no al Espíritu Santo, sino, ¿a quién le pregunté? A San Google, que siempre está presente. Entonces le digo, che, San Google, ¿dónde está tal cosa? Y me lleva ahí. Dije, estaba. No estaba tan desconectado. Estaba el texto realmente. Pero antes de entrar a ese punto, que voy a ese punto, voy a tomar algunos conceptos de la palabra del sábado, Juan capítulo 4, versículo 32 en adelante. Juan 4, 32 en adelante. Todavía no me acostumbro a este atril. ¿Qué dice? Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben, de lo cual ya hablamos largo y tendido sobre ese punto. No voy a volver sobre eso, solamente les recuerdo que el alimento de mi espíritu, y que también repercute en un alimento para mi vida, que lo espiritual es lo que sostiene lo material y lo natural, y no al revés. La vida espiritual es la que sostiene la vida natural y material, no al revés. El alimento de mi espíritu es dos cosas, o una cosa en dos puntos. Hacer la voluntad de Dios, dice Jesús. Tengo una comida que comer que ustedes no saben. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Cumplir el propósito para el cual existo es el recurso que alimenta mi vida. Cumplir la función para la que estoy es lo que suple mi necesidad. Dice Filipenses capítulo 4, mi Dios pues suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria. Para recibir de sus riquezas en gloria, le vuelvo al punto anterior o al concepto de hace un rato que le estaba diciendo. Tengo que estar dentro, tengo que ser iglesia, tengo que estar escondido en el hueco de su mano, tengo que estar conectado en intimidad con el Espíritu. Si no, Dios no bendice al que no está cerca. Si usted tiene 10 hijos, es como mucho, ¿no? Vamos a poner 5, así no hablo de nadie, 5, como nosotros. Usted tiene 5 hijos y un día hace una comida, no sé, la comida que más le gusta a uno de ellos. Siempre cada uno tiene sus mañas, ¿no? Y entonces se prepara la gran comilona de lo que sea. ¿Qué quiere comer? A ver, ¿qué tiene ganas de comer ahora? ¿Qué le gustaría comer ahora? Canelones, a esta hora me matan canelones. Pastel de papa, por Dios, todo bestias son. ¿Vos qué crees? Vitel Toné. Falta una semana para Vitel Toné. El Vitel Toné fuera de Navidad es pecado, hermana. Se santifica en Navidad nomás. Lo que sea, póngale canelones, pastel de papa, como loco aquel, lo que fuere. La comida favorita de uno de sus hijos. Entonces están todos sentados a la mesa y falta ese. El que le gusta la comida favorita. Se fue de farra, o se quedó dormido, o salió tarde del laburo, o se fue de un amigo, no sé, cualquier cosa. La cuestión es que no está. Entonces todos se llenan la panza con pastel de papa, ¿cree? Pastel de papa. ¿Con pasa de uva sin? ¿Cómo sin? ¿Cómo? Pero esta gente es un pecador inmundo. No. ¿Pan dulce con fruta o sin fruta?
yo me voy a cambiar de iglesia. No. ¿Qué más se le puede poner al pastel de papa? Yo he visto algunas cosas raras. A veces es muy común. Yo he visto algo raro en un pastel de papa. No me animo a decirlo. ¿Con qué te gusta el pastel de papa, a ver? ¿Qué? Bueno. Mayonesa, yo conozco uno que le pone mayonesa hasta la sopa, así que no. No, también eso es muy clásico. Yo he visto a alguien que le pone nuez al pastel de papa. ¿Qué, amor? Bueno, dejémoslo ahí. Ya me agarró hambre con esto. Dejémoslo ahí. La cuestión es que ese, el que le gusta, no está porque se quedó de juerga, se quedó en la casa de uno, está durmiendo, lo que sea. Y todos los demás se llenan la panza y no queda nada del pastel de papa de Joel. Nada. Viene el otro a las 12 de la noche, a la 1 o a la mañana, qué sé yo, cuando viene. Aparece el otro y ve la fuente vacía. Y ve que están las huellas de que hubo. No me guardaron nada. Las madres siempre guardan. Los padres, olvídate, ¿qué te pasa? No me guardaron nada. Vos no estabas en casa. Decidiste irte a comer a la casa de fulano. Te quisiste hacer un asado con mengano. Te fuiste a comprar una hamburguesa de Iván y Agustín. Vos no estabas en casa. Dios bendice a su pueblo. Dios envía el maná para ser recogido en el día y no se puede guardar para el día siguiente. Y si se guarda para el día siguiente, se descompone, se llena de gusanos, se pudre. Es para el alimento del día, para el que estaba ahí en ese momento, para el que salió a recoger. Sea iglesia. Cumpla el propósito del Señor, ponga el propósito de Dios para su vida. Cada uno sabrá cuál es. No voy a hablar de eso, muchas veces lo he mencionado y hoy lo paso por alto. Pero cada uno sabe cuál es la función que tiene. Cumpla el propósito de Dios con su vida. Y acabe esa obra. O sea, llévela a las últimas consecuencias. No de, bueno, yo intenté. No. Haga todo lo posible porque eso se lleve a cabo hasta el final. Y entonces será alimentado, suplido, lleno. Sigue hablando Jesús con sus discípulos. ¿Dónde estamos? 35. ¿No dicen ustedes aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí les digo, alcen vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Siega significa cosecha. Ya están blancos para la siega. Versículo 36, y acá es donde me voy a detener hoy. Y el que siega, el que cosecha, recibe salario. Venimos diciendo todo el mes de noviembre fue un mes de siembra, un tiempo de siembra, y que entramos ahora en este tiempo de cosecha y empezamos a cosechar. Yo no sé si usted lo está experimentando o no, tal vez más o menos, tal vez sí o tal vez nada, pero estamos empezando a cosechar. Primero lo espiritual y luego lo material, luego lo natural, pero primero lo espiritual. Y a lo largo de estos 2 semanas, hoy cumplimos 2 semanas exactamente, a lo largo de estas 2 semanas, Dios ha enviado el fruto espiritual y ha empezado a llenar los pulmones. Si yo le contara las experiencias personales mías, íntimas, que tuve en este altar desde el 29 de septiembre hasta ahora. El 29 de septiembre, para los que no lo saben, es nuestro aniversario, es la primera vez que hicimos un medio culto a solas, con un andamio acá, con Sebastián metido arriba de un andamio, con unas tablas, la cámara colgada, mesas, cables, mugre por todos lados, algunos trabajando, el equipo de alabanza en pleno y nada más, la persiana cerrada y la policía golpeando afuera. Todos juntos. Ese día, como decíamos ayer con la pastora, fue muy emocionante, muy emotivo lo que pasó. Después de tanto tiempo, tuve la sensación, no se asuste con lo que le voy a contar, pero me daba la sensación de que me estaban inyectando sangre. Literal. Parecía que me empezaba a correr algo por las venas. Literal lo que le estoy contando.
Pasado unos días después de eso, porque en octubre no hicimos nada, pero en noviembre empezamos otra vez ya, una vez por semana, a transmitir desde acá. Uno de esos primeros sábados lo mismo, ya no era sangre, era aire. Y estaba en el altar solo, lo mismo, así, nada. Bueno, los que estaban acá trabajando. Y estaba en el altar y siento un... está pasando acá. Y la tercera fue, ahora ya no me acuerdo si fue el miércoles pasado o el anterior, no, el sábado pasado o el miércoles anterior. La tercera, estando en un momento de ministración, lo mismo, una electricidad en todo el cuerpo. Como dije ahora en la oración, Señor, ¿cómo necesitamos ministrar tu nombre, adorarte, estar en comunión, estar con vos? ¿Cómo necesita el Espíritu adorarte? ¿Cómo necesita mi alma alabarte? Estar en tu presencia, compartir, una reconexión. Le estoy hablando de mí solamente. Eso es parte de este tiempo de cosecha que estamos experimentando. Algunos se han conectado con Dios, otros han vuelto al Señor, otros empezaron a recibir una palabra de Dios, otros volvieron a la casa. Un montón de cosas distintas. Tiempo de cosecha. Y cuando uno habla de cosecha, básicamente, usted está pensando, dice, yo voy a cosechar. Eso por supuesto que tiene un trabajo, requiere un trabajo el cosechar. Pero cuando yo voy a cosechar, lo que recibo es ganancia. Recibo el fruto de mi trabajo y recibo el fruto de mi siembra. Según cual sea la siembra, recuerde esto. Es una tontería, pero es muy cierto. Siempre la cosecha es mayor que la siembra. Siempre. Siempre. Tal vez solamente sea al doble, o sea, al 100%. Tal vez solamente sembró uno y recoge dos. Pero aunque haya sembrado uno y recogido dos, siempre la cosecha es mayor a la siembra. Y si estamos conectados en la manera que Dios quiere y sembramos en la manera que Dios quiere y nos movemos y actuamos en la manera que Dios quiere, dice que la cosecha es al 30, 60 y al 100 por uno. Al 3.000, al 6.000 y al 10.000%. Cualquier ministro de Economía se muere con una tasa de interés así. Ese es el resultado de la cosecha. Pero lo que encuentro en este pasaje es que no solamente recibo un beneficio, recibo una ganancia, no solamente el fruto de mi trabajo, de mi siembra, sino que encima me dice que el que cosecha, no solo cosecha, sino que encima se le paga. El tiempo de cosecha trae aparejado la recompensa de la cual estaba hablando al principio. No solamente recibís el fruto de tu siembra, sino que también junto con ella recibís tu paga. El que siega, el que cosecha, recibe salario. ¿Qué es el salario? Algo básico, sencillo, elemental. Salario es la retribución por un servicio. Digamos prácticamente que esa es la definición académica. No sé si voy al diccionario si dirá así, pero prácticamente ese es el concepto. Es una retribución. De paso, paréntesis les digo, para romper algunos de esos mitos que están bien ahí enquistados en nuestra sociedad. Cuando usted trabaja, no le debe nada a nadie. Cuando usted trabaja, no le debe favores a nadie. Cuando usted trabaja, no le tiene que besar los pies a nadie. Cuando usted trabaja, no hay ningún Dios, me refiero humanamente, ningún Dios por encima que es el que le abrió los caminos. Cuando usted trabaja, está prestando un servicio. Y el que le paga su sueldo no le está haciendo el favor de su vida. El que le paga su sueldo no es el gran Papá Noel. El que le paga su sueldo no es al que usted le besa los pies. Simplemente le está dando una retribución. Y esa palabra, por eso me detuve en esa palabra. Retribución significa que te devuelvo lo mismo que vos me das en otro material, como si fuera un trueque. Entonces, vos me das trabajo, yo te doy plata. ¿Lo quiere de otra manera? Yo te compro. Si yo soy patrón, empleador, dueño, yo te compro tu trabajo y te pago por ese trabajo. No, ¿me está entendiendo el punto? No por el resultado de tu trabajo, sino por tu hora de trabajo. Yo estoy comprando tu hora de trabajo. Te alquilo. Salario es retribución por un servicio prestado. Si me quedo en ese punto, entonces cuando leo,
el que ciega recibe salario, eso me lleva obligatoriamente a pensar que entonces, cuando yo voy a cosechar, estoy brindando un servicio. Y por brindar ese servicio, voy a recibir una retribución. El versículo anterior, creo que era el anterior, a ver, poneme por favor, si el 35 o el 34. Justo. El versículo anterior, el Señor dice, Él se pone desde una postura de administrador, se para a mirar el campo y le dice, de esto hablamos el sábado, levanten sus ojos, decíamos el sábado, no mire su situación, su problema, su conflicto, no busque el gusano, no busque el piojo, levante los ojos y mire, ponga los ojos en lo que está por delante, busque una meta, póngase una meta para alcanzar. Siempre hacia adelante, levante sus ojos y mire. Entonces Jesús, el administrador, está diciendo, mirá, ¿no te diste cuenta? Pero ya los campos están blancos para la cosecha. Él está hablando naturalmente de algo real. ¿Vio alguna vez un campo de trigo maduro? Cuando usted lo mira así, si es por la ruta o está en el campo, lo mira de lejos, se ve precisamente... Y si hay viento mejor, porque lo vea que hace como una... Así que se empieza a mover, que es medio hipnótico. Se ve así todo como un colchón. No es blanco, pero un colchón como si fuera una espuma. Un tono así, como una espuma hacia lo lejos. Que son... ¿Vio las varillitas que no sé cómo se llama, que tiene la espiga? Alguna vez había. Esos pelitos que tiene la espiga, bueno, eso es lo que le da como esa bruma, ese tono, más la semilla madura. A eso se refería Jesús. Le estaba diciendo, mirá, ya está el campo para cosechar. Y ellos decían, del versículo anterior, no cambies nada, el versículo anterior decía, no es tiempo todavía. Faltan 4 meses para el tiempo de cosecha. No estamos acá descansando porque falta, hasta que el grano madure. No. No te ates a los tiempos de la visión humana. No te ates a los tiempos de tu estructura mental. No esperes solamente lo que otro te va a decir, la solución que viene de la mano de un tercero, la ayuda que viene de un vecino, de un amigo. No. Así como Jacob, una historia mucho más larga, creo que Génesis 31 o 32, el momento de la discusión con su suegro, donde hacen un negociado, bien a los judíos fue eso. No me van a denunciar por racista, ¿no? Alinada y todas esas cosas raras. Bien trato de judío, pues. Hagamos así, estas tierras son tuyas y este ganado es tuyo. Los que nazcan de esta manera son tuyos, los que nazcan de tal otra manera son míos. Y lo estafó el suegro para quedarse con todo el ganado. Entonces Jacob recibe una dirección de parte de Dios, se conecta porque dice que mira al cielo y en sueños ve y tiene una visión específica sobre la monta de los animales y empieza a mirar en el cielo, y lo que él empezó a mirar en el cielo fue lo que empezó a suceder en la tierra. No había manera lógica ni posible de que nacieran los animales de la manera que el suegro le dijo. No recuerdo ahora si eran con manchas y con rayas, no importa, pero no había manera, era imposible. ¿Por qué? Sencillamente porque no había machos y hembras de esas características. No había forma, pero él veía en el cielo que estaba sucediendo. Y entonces sucedió el milagro. ¿Cuál fue el milagro? Nació el que no tenía que nacer. Padre rubio, madre rubia, nace negro. O el sodero es negro, o Dios hizo un milagro. Porque uno nunca sabe. Eso es lo mismo que Dios estuvo haciendo. No se ate a los tiempos terrenales. Ponga sus ojos adelante y arriba. No diga, falta todo tiempo. Mire permanentemente el campo blanco. Y en esta época, en este tiempo, el campo está blanco. Y las espigas se están moviendo. Y el grano está maduro. Y la gente está harta, desesperada. Mira, a tal punto, sección incorrección política. ¿Viste? En cada culto tenemos una parte que esto es incorrecto. A tal punto conversando
conversando con un pastor amigo que a lo largo de estos 8 meses le pasó de todo, pero de todo. Me dice: estoy harto de la gente y de la iglesia. No se asuste. Aún Moisés en algún momento se hartó de la gente. Aún Moisés le dijo a Dios: no me los aguanto más. Y Dios, que es repillo, le dijo: Moisés, yo te llamé a vos, a la gente no, así que correte que los consumo. Así le dijo Dios: correte que los consumo. ¿En serio, repillo? Porque yo estoy seguro que si Moisés se corría, el que quedaba consumido era él ahí. Entonces actuó conforme al llamado. Por más que quieras, no podés apagar el llamado del Señor. Por más que quieras, lo que Él sembró, no lo podés cortar. La llama que Él encendió, no la podés apagar. Entonces Él, cuando Dios le dijo: correte que los consumo, Él dijo: no, Señor. ¿Qué van a decir los egipcios? Que nos sacaste del desierto para matarnos. ¡No! Intercedió por el pueblo. Entonces así estaba también este hermano, en medio de una crisis y en medio de la conversación. Fue gracioso, porque le digo: bueno, andate a congregar a un lado. Y listo, sí, lo que quiero, está tranquilo, ir a congregar, sin problema, estar con mi familia, qué bueno. Y le dije: ¿cuánto vas a aguantar? No sé, capaz que 2 meses. Al tercer mes ya estoy loco otra vez, me dice. No podés apagar ese llamado. Pero así, cuando uno está harto, cansado, agobiado, desesperado, desesperanzado, es la oportunidad apropiada para que sea recogido, que sea levantado, que sea cegado. La gente está sin rumbo. Hay sequedad, hay crisis, 50% de casi de desocupación, 60% de pobreza, 70% de pobreza infantil, 38-39% de inflación anual cerrando este año con una perspectiva al 50% el año entrante. Perdí la cuenta de cuánto, pero pérdida de trabajo, de empleo. Negocios cerrados, donde sea que vaya encuentra locales en alquiler. Acá mismo, mire esta cuadra, va a haber locales en alquiler por todos lados. Desesperación. Alza tus ojos, mira, los campos están blancos para la cosecha. Es momento de levantar tu voz y empezar a anunciar: se puede vivir de otra manera. Como les dije el sábado, entramos ya en un tiempo en el cual tu mensaje ni siquiera tiene que ser teológico. No tenés que andar buscando palabras elocuentes ni andar revisando Biblia. Es lo que estoy diciendo, que ni la Biblia usa, que soy de lo peor yo. Ni siquiera entramos en un tiempo en que lo único que tenés que hacer es invitar. Decirle: che, venite a la iglesia. Nada más que eso. Y Dios hace el resto. Los campos están blancos para la cosecha. Y dice, espera que voy arriba, 36 o 37 es. 36. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Empieza a sembrar un concepto de tiempo y cumplimiento, para que el que siembra o ciega, ahí me mareo siempre con eso, el que siembra goce juntamente con el que ciega. Empieza a generarse un trabajo en forma cíclica. Empieza a generarse un trabajo que es tanto lo que empieza a recibir, que se empieza a juntar el que prepara la tierra con el que ya está cosechando, el que siembra con el que ya está cosechando. Tiempo de compromiso, tiempo de salario, tiempo de recompensa.
Cuando vos te constituís en segador, o sea, cosechador, cuando vos entrás al campo del Señor y haces el trabajo del Señor, o sea, cumplís la función para la cual estás, activás tu propósito, te ubicás en el lugar que te corresponde, reaccionás, respondés a tu llamado. Cuando haces aquello para lo cual estás, te convertís en acreedor de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 4. Es un texto en medio de un contexto mucho más amplio. Está hablando de la gracia, ese pasaje, de la manera de encontrarse con Dios, de la salvación. Habla de la ley. Pero este versículo, en medio de este versículo, dice: al que obra, al que trabaja, al que hace, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, como favor. Es curiosamente lo que le decía antes sobre la relación laboral. No se le cuenta el trabajo como gracia. Al que hace, no se le cuenta lo que hace como favor, sino que al que hace, lo que hace se le cuenta como, si usted puede entender esto, es muy fuerte lo que dice Pablo, se le cuenta como deuda. Significa que cada paso que das en la dirección del propósito de Dios, cada paso que das respondiendo a tu llamado, cada paso que das derechito, encolumnado en la voluntad de Dios para vos, Dios anota en su libreta de almacenero, dice: le debo tanto, le debo tanto, le debo tanto, le debo tanto. Primera Corintios, ayer me equivoqué, dije Tesalonicense con esto. Primera Corintios 15:58 dice: tu trabajo en el Señor, sé, iglesia, tu trabajo en el Señor no es en vano. Puede parecer cansador, puede parecer sin fruto, sin resultado. Puede ser que de golpe ves que no pasa nada y no te estás dando cuenta de cómo Dios, como dije al principio, hasta acá te sostuvo y te sigue sosteniendo. ¿Todo bien? Hasta acá te acompaña, hasta acá te levanta. Tu obra, tu trabajo se cuenta como deuda. Y no me animo a decir, no me animo de verdad, no me animo a decir: Dios te debe. Entonces lo digo al revés: sos acreedor de Dios. Porque decir Dios te debe se puede entender, se puede malinterpretar. Usted puede pensar como que Dios está obligado. Puede pensar como que Dios tiene la obligación de darme las ganas, que Dios no tiene obligación de nada. Entonces, en vez de decir eso, sí que entiendas esto: tu trabajo en el Señor se anota como acreedor. Puntos a favor, bendición a favor, caminos abiertos, bendiciones que te esperan, tiempo y cumplimiento. Empezás a edificar un camino. ¿Escuchó esa frase? Espero que me diga que sí, porque yo tengo uno que nunca sabe ninguna frase que yo digo. ¿Escuchó esa frase: todos los caminos conducen a Roma? Bueno, porque este siempre me pincha toda la frase. Frase que yo digo: no, nunca la escuché. Dice: no sé, vive en un tarro este hombre. ¿Sabe por qué salió esa frase así? ¿Por qué inventaron esa frase así? Todos los caminos conducen a Roma. Porque el Imperio Romano, que fue uno de los más grandes de su época, era tremendo lo que abarcaba el Imperio Romano. Si le gusta alguna serie o película de los romanos, más o menos se entera. Tremendo lo que abarcaba, ¿eh? Desde África, Portugal, España, Francia, Alemania, Inglaterra, que me falta por acá, Países Bajos, Italia obviamente, ¿qué seguirá del otro lado? Suiza, ¿hasta dónde? ¿Qué está diciendo? Turquía, Constantinopla, y casi, porque la cosa se le complicó cuando quisieron ir, lo mismo hizo Hitler, cuando quisieron ir a Rusia. Ahí los rusos no se la bancaron. Casi. Toda Europa era el Imperio Romano. Los que no eran romanos se les decían, esta la tiene que saber. ¿Quién dijo por ahí? Escuché una. Alguien dijo: no tengan miedo, que acertó.
Gracias. Marcelo, ya está resucitando Marcelo también. Bárbaros. Todo el que vivía fuera de los límites de las murallas de Roma, del imperio, eran los bárbaros. Y los trataban como brutos, eran los animales. Roma era la cultura, los demás eran los ignorantes. Roma era la arquitectura, Roma era la educación, Roma era la política, Roma era la ciencia, todo lo demás ignorancia. Y podemos estar de acuerdo o no con ese concepto, pero una cosa sí es cierta: mientras todo el resto del mundo seguía con sus caminos de tierra, los únicos caminos pavimentados de Europa eran los caminos que iban a Roma. Necesitaban comunicarse con cada ciudad cabeza del imperio. Desde Roma necesitaban comunicarse con España, Francia, Alemania, África, con cada lugar. Necesitaban tener un acceso más o menos bueno. Entonces, los únicos caminos pavimentados en toda Europa eran los que llevaban a Roma. De ahí surge: todos los caminos conducen a Roma. Que uno piensa que quiere decir que todos los caminos te llevan a Dios. No. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, Jesús. El único camino al Padre. Y los caminos romanos eran rectos, como si fueran los rayos de una rueda de carro. Rectos y empedrados. Sea parte de ese camino empedrado que lo dirige al cumplimiento del propósito de Dios. Edifique piedra con piedra y piedra sobre piedra. Sea esa piedra junto con otras piedras, edificando ese caminar hacia el propósito de Dios, que lo acerca al lugar de cumplimiento, al lugar donde la bendición viene grandemente sobre su vida. Termino con Amós. Esto me habló el Señor. Mirá vos, ¿a qué hora llegó recién? 10 menos 5. Te zarpaste, Gastón. Amós capítulo 9, versículo 11, que lo voy a leer hasta el 13, pero versículo 11. Terminando ahí. Amós no tiene ni idea dónde está. Es un libro de la Biblia, te cuento. Empieza con A, no con H, por las dudas. Dice: profecía sobre los últimos tiempos, bendición sobre la restauración de Israel. Los versículos anteriores hablan del reencuentro del pueblo en adoración con Dios. Los versículos anteriores mencionan la restauración del tabernáculo caído de David. Significa la restauración, el encuentro nuevamente del pueblo con Dios en adoración. Y en ese contexto dice: en aquel día de la restauración, del camino abierto, de la bendición, del cumplimiento, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos, sus grietas, sus conflictos, sus problemas, sus aberturas, y levantaré sus ruinas. Un tiempo de cumplimiento de las promesas, un tiempo de estar resguardado por la mano del Señor, por la cobertura del Señor, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Versículo 12. Que dije al revés, me quedaba en el 13 y no en el 11. Para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, mi oración de ayer, el Señor me llevaba a ese punto, específicamente a ese punto: tu nombre sobre mí. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, la tierra que no le pertenecía a Israel, la tierra ajena al pueblo de Dios. Para que usted reciba. En el mes de octubre, si no me equivoco, el Señor nos ministraba: recogerás despojos. Puede ser octubre, ¿no? Tiempo de recoger despojos. Los restos que otros van dejando, los restos que otros abandonaron, los restos que otros perdieron. Hay bendiciones que algunos no quisieron tomar, materiales y naturales, que vienen a tu vida en este tiempo, si entras en el camino del Señor. Y a todas las naciones dice el Señor que hace esto. Y voy al 13 y terminamos. He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara, el que trabaja la tierra, alcanzará al que cosecha. La misma palabra parecida que decía Juan capítulo 4. Vienen tiempos en que el que trabaja
la tierra alcanzará al que está cosechando. Significa que es tanto lo que vas a recibir en forma espiritual, en bendición sobre tu vida, en cumplimiento de llamado, cumplimiento de promesas. Es tanto lo que vas a recibir de la mano abierta de Dios sobre tu vida, que va a seguir el ciclo de la cosecha. Empieza el nuevo trabajo de trabajar la tierra, y todavía estás recibiendo y todavía estás juntando. Quiere decir que el año que viene no vas a tener invierno, aunque invierno vamos a tener, pero no va a haber invierno para vos, no va a haber tierra seca para vos. El año que viene no va a haber sequía, ni espiritual ni material. El año que viene no va a haber necesidad. El año que viene no va a haber depresión, ni de la emocional, ni siquiera de la real, la natural. El año que viene es un tiempo, todo el año. Esto parece culto de fin de año, pero no es. Todo el año va a ser un tiempo de recoger bendición, bendición, bendición. No sea corto de vista, no piense en plata. El dinero es solamente una consecuencia de lo otro. No piense en plata. Tal vez reciba guita también, pero no estoy hablando de plata. Bendición, cumplimiento de promesas, paz, establecimiento, afirmarse, entendimiento, inteligencia, sabiduría, visión. Que todo eso le va a dar plata. Pero eso ya es su laburo. Todo eso le va a dar plata. Un año de provisión abundante. Termino. Y el pisador de las uvas, lo mismo al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto. Gozo de parte del Señor. Bendición, provisión espiritual. Tiempo de alegría. Por eso dice Hechos, cuando vio a un grupo de borrachos que pensaba que estaban borrachos, dice: estos que andan hablando cosas raras están todos picados. No, le dice Pedro, no están llenos de mosto. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Mosto, alegría, unción, presencia de Dios, bendición, llamamiento, dones y ministerios que se activan. Y todas las trabas, los collados, se derretirán. Viene un tiempo de gran cosecha y cumplimiento de la bendición de Dios sobre tu vida. Póngase en pie, nos despedimos, oramos al Señor.